La gracia y la paz reciban de Jehová Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Yeshua el Mesías, el Hijo de Dios, mediante el Espíritu Santo. Les pido su comprensión y su paciencia. Voy a leer lo que he de comentarles para hacer lo más concreto posible y no extenderme en demasiadas explicaciones. Mi nombre es Rafael Así. Hace ya 26 años que escudriño la palabra de Dios con la firme idea de conocer la verdad espiritual, pues la verdad del pensamiento humano, incluido el mío, no llenó ni cumplió mis expectativas. En esta experiencia de buscar la verdad espiritual, durante los primeros 17 años escudriñé la palabra con mi mente carnal, usando la imaginación, la interpretación bajo mi propio criterio, para intentar entender lo espiritual de Dios, pero no me funcionó. Hace 9 años que comencé a recibir un entendimiento espiritual, aclarando que no escuché voces, ni tuve sueños, ni apariciones. Solo recibí luz en los ojos del entendimiento. Es decir, recibí información que no estaba en mi propia mente. Y además, me vino un impulso de escribir lo que recibí. Esto en un cierto orden de ideas. Así que esta presentación, que llamaré charlas de información espiritual, tiene como propósito compartir en un cierto orden de ideas lo que es el conocimiento de la persona de Jehová Dios, de la persona de Yeshua el Mesías, de la persona del Espíritu Santo y de lo que es en sí misma la palabra que salió de la boca de Dios. Lo que he de compartir será conforme a la palabra de Dios que fue inspirada por el Espíritu de verdad en la mente de sus profetas y de sus apóstoles y que quedó escrita como testimonio para nuestra conciencia, para nuestro conocimiento y nuestra enseñanza, como se muestra en Romanos 15. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. También lo vemos en Juan 20. Hizo además Yeshua muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Yeshua es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La intención o la finalidad de estas charlas de información espiritual es solamente edificarnos unos a otros, conforme al conocimiento ya revelado en la palabra del Evangelio, como se lee en Colosenses 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Yeshua el Mesías, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. En ciertos momentos, como profesor e investigador que soy, acudiré al conocimiento científico a través de la historia, de la física, la química, la paleografía, la arqueología, etc., como para explicar de modo más amplio y específico lo que Dios revela de modo muy sencillo en su palabra. Si la intención y la finalidad es edificarnos mediante la palabra, comencemos por conocer lo que significa la palabra edificación en su concepto terrenal y en su concepto espiritual. Según el diccionario de la Real Academia Española, edificar es construir un edificio. También significa infundir en alguien, poner dentro de alguien sentimientos de piedad y de virtud. El significado espiritual de edificar es, según el propósito de Dios, construir un edificio espiritual, un templo santo, una casa espiritual, es decir, un cuerpo o iglesia, en donde Dios el Padre y el Hijo de Dios habitarán mediante el Espíritu Santo. Esto les fue dicho a los discípulos que oyeron la palabra, la creyeron y la obedecieron con fe. Juan 14. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Así leemos en 1 Corintios 3. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? En este edificio, templo, casa, cuerpo o iglesia, que es el pueblo o conjunto de personas que
por conocer la palabra han creído y han obedecido a Jehová Dios y a Yeshua el Hijo de Dios, será infundido, será puesto dentro un nuevo espíritu, un nuevo corazón. También se derramará o se infundirá de parte de Dios en el corazón de este pueblo la fe, el amor, la humildad y todos los bienes espirituales, aún el mismo Espíritu de Dios, para que así se cumpla la promesa de un nuevo pacto, dicha por los profetas Ezequiel y Jeremías, como lo vivieron los apóstoles de Yeshua. Así está escrito en Jeremías 31. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. También está escrito en Ezequiel 36, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Hablando de edificación, toda edificación tiene un cimiento, un fundamento. La roca o fundamento principal de la edificación espiritual de la iglesia es Yeshua, el Mesías, el Hijo de Dios. Leemos en Efesios 2, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Veamos la información de 1 Corintios 3. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Yeshua el Mesías. Tomemos conciencia que en toda edificación hay un edificador, el cual hace crecer la obra hasta finalizarla. Jehová Dios envió a la tierra a su Hijo Yeshua el Mesías a cumplir este propósito. Escudriñemos en Salmo 127. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Leemos en 1 Corintios 3. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Veamos lo que dice en Mateo 16. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando Yeshua, después de comenzar a edificar la iglesia, es decir, de formar su grupo de creyentes en Dios y en Él, se elevó al Padre, nos envió en su nombre, de parte del Padre, otro ayudador de la edificación de la iglesia, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo guió, fortaleció, habló por la boca de ellos e inspiró a los apóstoles para que plasmaran las enseñanzas del Hijo de Dios, por las cuales podemos ser edificados nosotros. Y asimismo es el Espíritu Santo quien nos lleva a toda verdad, dándonos revelación conforme a lo que ya está escrito en la palabra del Evangelio, hasta que lleguemos a la perfección y la santidad. Yeshua les habla a sus apóstoles de este modo. Juan 14. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El apóstol Pedro escribe sobre la obra del Espíritu de Dios. 1 Pedro 1. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. El apóstol Pablo escribe sobre el ministerio de edificación del Espíritu en nombre de Yeshua. 1 Corintios 12. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este
es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Escudriñemos lo que dice en Efesios 4. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Yeshua el Mesías, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Yeshua, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Yeshua el Mesías. Ahora leemos en Filipenses 1, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Yeshua el Mesías. También tenemos la invitación a edificarnos unos a otros, tal como lo hicieron los apóstoles, con amor, con humildad y solo mediante la palabra de Dios, sin que usemos palabrería explicativa de humana sabiduría, como se explica en 1 Corintios 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Así leemos en Colosenses 3. La palabra de Yeshua more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y vemos también 1 Tesalonicenses 5, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Hablando de edificarnos unos a otros, Pablo nos da esta recomendación. 1 Corintios 3, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Además leemos en 2 de Timoteo 2, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Yeshua el Mesías. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Con temor y temblor en el corazón les digo, que la intención no es que haya un adoctrinamiento, ni la finalidad es el usar una palabrería explicativa que pueda desviarnos de la verdad, sino que la esperanza es, reitero, que el contenido de estas charlas de información espiritual, fundamentadas en la palabra de Dios, sean totalmente para edificación, con el ruego de que sea el Espíritu quien nos dé la revelación. Como una recomendación les sugiero que escudriñen con toda calma cada texto que sea compartido, checando el contexto en que está escrito. Tomen en cuenta las palabras o frases resaltadas de cada texto, pues es ahí donde hay revelación conforme al tema que se plantea. Se vale hacer comentarios de refutación o de cualquier duda, la cual se resolverá con otros textos bíblicos de apoyo respecto al tema que se está comentando. Se vale agregar también otros textos que edifiquen. En la segunda parte de esta presentación de charlas de información espiritual, veremos cómo se levanta la edificación espiritual. Veremos en qué consiste la edificación espiritual.
Veremos cuál es el propósito de Dios al edificar su iglesia. Veremos quién es el que obra el ministerio de edificación de la iglesia y cuál sería nuestra actitud para llegar a ser edificados como iglesia. La paz de Yeshua, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté en sus corazones.